¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy es 9 de noviembre y los 9 de noviembre a lo largo de la historia han tenido alguna que otra trascendencia. Esto que están viendo aquí es un trozo original del muro de Berlín. Este trocito formaba parte del muro de Berlín. Y del muro de Berlín y de los dictadores quiero hablarles hoy. No tienen ustedes que olvidar que Hitler llegó al poder a través de las urnas. Él, su partido, ganó unas elecciones, entre otros, apoyado por el Vaticano. Y a partir de ahí, un dictador impuso su voluntad al todo el pueblo alemán. No digo yo que la situación sea similar a la que estamos empezando a vivir en España, porque la trascendencia que aquello tuvo fue tremenda, pero desde luego cuando el pueblo deja de pensar por sí mismo y hace caso de todas las consignas que le llegan desde el poder, termina siendo sometido por él mismo. Del muro de Berlín vamos a hablar ahora. Dos fechas y dos eventos cruciales marcaron la vida de Berlín y del mundo en el siglo XX. El 9 de noviembre de 1938, 9 de noviembre es hoy también, y el 9 de noviembre de 1989. Aunque los grandes hechos históricos suceden en un día concreto, su génesis o su conclusión en esa fecha obedecen a un más o menos largo proceso durante el cual la sociedad civil va siendo manipulada en unos casos o acaba despertando en una pesadilla en otros. En esta ocasión, en el año 1938, se hace patente al mundo el inicio del horror nazi con la Kristallnacht, es decir, la noche de los cristales rotos. Y en 1989, el fin de la pesadilla comunista de la República Democrática Alemana, dos regímenes totalitarios, el nazi y el comunista, unidos en la historia y recordados un 9 de noviembre. Tal como señala la Wikipedia, la noche de los cristales rotos, o en alemán Kristallnacht, fue una serie de linchamientos y ataques combinados ocurridos en la Alemania nazi, también en Austria, durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 y llevado a cabo contra ciudadanos judíos por las tropas de asalto de las SA junto con la población civil. Repito, junto con la población civil. Mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir, siendo así el mayor pogrom en la historia. Un pogrom, palabra de origen ruso con el significado de devastación, es el linchamiento multitudinario y espontáneo o premeditado hacia un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes, casas, tiendas, centros religiosos, en fin. Un ejemplo cinematográfico del dolor que genera en las víctimas inocentes. Un pogrom puede verse en El violinista en el tejado. Si bien El violinista en el tejado se ambienta en la Ucrania de aquella fecha, ambientado en tiempos de la Revolución Rusa, aunque esté tratado como una comedia musical. Esta situación de violencia extrema contra los judíos y contra los opositores al régimen nazi encuentra su antecedente en la quema pública de libros de aquellos autores que habían sido condenados al ostracismo por considerarlos peligrosos, iniciada el 10 de mayo de 1933 en la Plaza de la Ópera de Berlín y en otras 21 ciudades universitarias, protagonizada por estudiantes, profesores y miembros del partido nazi. Hoy pueden verse comportamientos similares de algunos gobiernos utilizando empresas verificadoras afines a su ideología para censurar en las redes sociales las opiniones discrepantes, culpando además a las víctimas de incitar a cometer delitos de odio. Llegan algunos periódicos a no informar de publicaciones de gran éxito de ventas por no ser de su cuerda, forma aparentemente más civilizada y taimada de censurar que la de decretar directamente la destrucción de sus libros. Acabada la Segunda Guerra Mundial, como es de sobra conocido, Alemania fue dividida en dos partes: la República Federal Alemana, tutelada por los aliados,
y la República Democrática Alemana bajo estricto control soviético. Aunque las fronteras se establecieron con claridad, al principio hubo cierta permeabilidad. Un ejemplo de ello puede verse en la gran película El tercer hombre, cuyo argumento trata del mercado negro de bienes de primera necesidad en Viena, ciudad que, al igual que Berlín, estaba dividida en 4 sectores controlados cada uno por una de las fuerzas de ocupación: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Con la llegada de la Guerra Fría y la reconstrucción de Berlín tras la gran devastación bélica, las diferencias entre los modelos capitalista y comunista se fueron haciendo evidentes. La población de la parte soviética envidiaba de forma más o menos abierta el bienestar creciente de los berlineses occidentales y deseaban vivir en esa zona huyendo del paraíso que el comunismo les prometía al tiempo que se los negaba. Para impedir el éxodo masivo, Erich Honecker, como secretario del Comité Central, fue responsable de la planificación y construcción del Muro de Berlín, que se levantó de forma sorpresiva el 13 de agosto de 1961, dividiendo la ciudad en 2 partes separadas por una cicatriz de 45 kilómetros de longitud. Este muro era denominado en la República Democrática Alemana Muro de Protección Antifascista. ¿Les suena de algo esto hoy, verdad? Y se justificaba con el bulo de que servía para evitar las agresiones occidentales, siempre dispuestas a sabotear los logros comunistas a la vez que impedía la fuga de cerebros. Sin embargo, los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental lo tildaron como lo que realmente era: el muro de la vergüenza. Lo más peligroso de esta situación, desde el punto de vista humano, fue comprobar cómo los intelectuales comunistas europeos justificaron lo que, sin lugar a dudas, era una tragedia para la población que se vio dividida y las familias desmembradas. Hoy en día hay tertulianos en ciertas televisiones aquí que justifican tamaño atropello en aras de una utópica autodefensa frente al capitalismo agresor contra un pacífico comunismo. Tan pacífico que generó más de 100 millones de muertes con la hoz y el martillo. Tras una serie de acontecimientos que tienen su origen en la perestroika, puesto en marcha por Mikhail Gorbachev, en la noche del 9 de noviembre de 1989, tal día como hoy, cayó el muro de Berlín. Ese trocito que les enseñé antes formaba parte de ese muro. Eso fue celebrado en todo el mundo libre y abrió una puerta de esperanza para que los países comunistas recobraran su libertad. Algunos lo lograron, otros aún esperan algo que más pronto que tarde deberá suceder. El proceso desencadenado en Berlín condujo a que el 3 de octubre de 1990, siendo canciller federal de Alemania Helmut Kohl, se producía la reunificación de Alemania por incorporación de la moribunda República Democrática Alemana, la comunista, a la República Federal, en cuyo territorio se instauraba la democracia parlamentaria de Occidente y se abandonaba el totalitarismo comunista. Este proceso de reunificación fue clave para la caída de los regímenes que sometían a los países situados tras el llamado telón de acero y que acabaría con la desintegración de la propia Unión Soviética en 1991. Por todo ello, estos 2 9 de noviembre, uno de 1938 y el otro de 1989, quedarán marcados para siempre en el camino hacia la libertad de los pueblos y su gente, pues señalan el inicio y el ocaso de los 2 totalitarismos más criminales del siglo XX, el nazismo y el comunismo. La capital de Alemania, reunificada, aprendió de errores del pasado y hoy vuelve a ser una de las capitales mundiales de la cultura y la creatividad. Y como dice mi amigo, quien ha escrito esto, Pepe Belda, solo por eso hay que decir feliz aniversario, feliz 9 de noviembre, Berlín. Esto que acaban ustedes de oírme es un artículo de Fernández Belda. Lo es y lo suscribo íntegramente. De cualquier forma, 9 de noviembre, feliz aniversario a Berlín.